salvación por fe. Tener en alta estima la instrucción de Jehová, faculta la salvación por fe. Tener en alta estima la instrucción de Jehová, faculta la salvación por fe. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a esta convocatoria semanal, porque son obedientes a la instrucción, a la palabra de vida dada por el Padre bueno Jehová Dios. Les invito a que adoremos al Padre de la Gloria por este día que ha reservado para que tengamos comunión con Él, y le decimos llenos de gozo: gracias, Padre bueno Jehová Dios, porque desde antes de la fundación del mundo tenías diseñado este día para recibir a tu pequeña manada que se corta y aparta para tener comunión contigo. Tú eres grande, poderoso, un Dios invencible, Dios de pacto, Dios fiel que mantiene su palabra y la cumple, y te agradecemos por ser ese Dios inmutable, inconmovible, que no tiene sombra de variación, y por eso podemos tener la certeza de que cuando te buscamos te encontramos en este Shabbat. Gracias, Padre de la Gloria, por tener la revelación fresca, que es alimento que edifica el espíritu de cada uno de tus hijos de pacto, y que hoy has tenido a bien traerlo a que nosotros nos llenemos de él para tener una semana victoriosa en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y te reconocemos como el único Dios que gobierna todo lo creado, y a ti nos rendimos, Padre Santo, para obedecer tus ordenanzas. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, Jehová Dios, y decimos con gozos llenos de alegría que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bienvenidos al segundo Shabbat del quinto mes bíblico, y vamos a dar inicio a la primera lectura, que está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 y del 7 al 12. Allí en Gabaón, Jehová se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Tú me has hecho rey, Jehová, Dios mío, en lugar de mi padre David, pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se lo puede ni calcular ni contar. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó al Señor el pedido de Salomón. Y Dios le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú, y como nadie lo tendrá después de ti. Amén. El salmo es el 119 y sus versos son el 57 y 72, el 76 al 77, 127 al 128 y 129 al 130. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley.
que escojo, Señor, yo lo he dicho, es observar tus palabras. La ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y plata. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor. Que tu gracia me asista y me consuele, conforme a tu palabra dada a tu siervo. Que venga a mí tu ternura y me dé vida, porque mis delicias son tu ley. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor. Al verlo, amo más tus mandamientos, los aprecio más que el oro fino. Me regulo por todos tus preceptos y odio cualquier camino de mentira. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor. Maravillosos son tus testimonios, por eso mi alma los guarda. Exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor. Continuamos con la segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, y a los que hizo justos y santos les da la gloria. Amén. El evangelio de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos les respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien,
cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos. Se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Amén. La ley espiritual de Mateo 13 está contenida en los versículos 49 y 50. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. El complemento en Primera de Reyes 3 es el verso 9. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Y en Romanos 8 es el verso 28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Y en el Salmo 119 es el verso 57. Lo que escojo, Señor, yo lo he dicho, es observar tus palabras. La ley y complemento sin referencias de citas bíblicas dice así: así pasará al final de los tiempos, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Lo que escojo, Señor, yo lo he dicho, es observar tus palabras. Y el título es el siguiente: tener en alta estima la instrucción de Jehová faculta la salvación por fe. Amén. Introducción. Si toman aprecio por las lecturas de hoy, comparándolas con las del Shabbat pasado, notarán que el Evangelio y la segunda lectura de esta semana nos dan continuidad al estudio de la fiesta pasada, predicado por mi esposo amado, mi cabeza a quien me sujeto con devoción por voluntad de Jehová Dios, mi amor para toda la vida, Osvaldo Enrique. Si bien recuerda, en esa oportunidad nos gozamos al reconocer que aunque el justo juez es todopoderoso, su carácter es perfecto en todo sentido, guardando en equilibrio la capacidad de hacer justicia con la capacidad de hacer misericordia. Aunque el Dios de eterno amor detesta y reprueba en todo momento el pecado, en Yeshua HaMashiach nos confirmó que anhela la salvación de todas sus criaturas. Es decir, Él quiere la salvación de todos los hombres. Por lo tanto, el malvado de Ezequiel 33:11 no puede estar limitado. Dios ama a todos los hombres malvados con el deseo de salvarlo. Categóricamente no le retira su amor a los pecadores. ¿O dónde dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios? Por el contrario, Romanos 8 del 38 al 39 nos dice: por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Ciertamente, todo impío debe voluntariamente, como Abraham, obedecer la instrucción de Jehová y cruzar el río Éufrates, abandonando su estima por el mundo, la carne y el demonio, para vivir en fidelidad
en la tierra prometida, territorio que debe ser purificado por el Todopoderoso de toda la idolatría, mientras la tarea fundamental de los israelitas es perseverar en la santidad. Abraham pasó entre paganos idólatras, pero él se guardó de hacer Shemá de la instrucción de Jehová, teniéndola en alta estima, apegándose a ella en emuná, siendo el acreedor de la promesa de hacer de su descendencia una nación de naciones eterna. Por cierto, en la Biblia, el Éufrates se asocia con Babilonia, la ciudad que fue destruida por los persas en el siglo VI antes de Cristo y que simboliza la opresión y la maldad del mundo. La sequía del Éufrates en la actualidad se interpreta como una señal de que Dios está a punto de juzgar a los opresores y traer justicia a la tierra. ¿Qué dice el Apocalipsis 16, versículo 12? Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Ahora bien, hoy no estudiaremos profecía, y si las quieren repasar, en nuestro sitio web mosqueterosdejehová.com tenemos reseñado estos estudios de forma detallada. La nota que les presentamos del río Éufrates es solo para apreciar cómo se conectan las escrituras con los acontecimientos. Jehová, de forma repetida a lo largo de las escrituras de tapa a tapa, desde Génesis hasta incluso el Apocalipsis, insiste en indicar que el hombre impío debe abandonar su forma reprobada de vivir y sujetarse a la instrucción de Jehová para hallar salvación en Yeshua HaMashiach. Sin embargo, las escrituras de tapa a tapa nos muestran la obstinación del hombre por persistir en su vida de pecado, por lo que se cierne en él el juicio, y todo por causa de su propia elección, jamás por capricho del justo juez. Concretamente, nuestro comportamiento está condicionado por la estima, el valor, el aprecio que le damos a las personas, animales o cosas. Por cierto, que análogamente pudiésemos razonar que los justos son personas a imagen y semejanza de Jehová, que no son movidos por pasiones carnales, más bien crucifican la carne para obedecer la instrucción de la palabra de vida. Los malvados pecadores son animales gobernados por sus instintos insaciables que de arrepentirse abandonarían inmediatamente la carroña para tomar lugar en el banquete de pacto. Y los muertos vivientes son cosas que ni sienten ni padecen, caminan por la vida anestesiados por el pecado, siendo indiferentes a la instrucción de Jehová a pesar de haberla estudiado. Estos, tipificados para este estudio como cosas, son los catalogados como los tibios en el Apocalipsis. Hoy, en el Evangelio, continúa la colección de parábolas para dar a entender figurativamente que el reino de los cielos solo está disponible para quienes le anhelan con tanta fuerza que apenas le reconocen y de inmediato se despojan de toda la antigua manera de vivir, atravesando la conversión y el arrepentimiento para luego caminar perseverantemente en la senda de la santidad. También expresa al final el castigo que se ejecuta sobre todos los indiferentes inicuos, quienes rechazan con vehemencia la invitación a la conversión, por lo que no compartirán de la herencia de los justos. Avanzando con la primera lectura, encontramos a Salomón
recién investido como rey de Israel, que teniendo en cuenta los últimos consejos de su padre David, prefiere anhelar de Jehová sabiduría para gobernar a la nación de Jacob, desestimando sus intereses individuales de riqueza y triunfo sobre sus enemigos. Estamos en presencia de un joven rey que tenía claras las prioridades de caminar obedeciendo a la palabra de Jehová, pero entendía que sin sabiduría era cuestión de tiempo para que la nación se volviese un caos, dividida en fracciones de poder. Hizo la ofrenda más extravagante que menciona las escrituras del Antiguo Testamento con respecto a todos los reyes, puesto que su anhelo era andar en la presencia de Jehová con el mismo favor y la misma gracia que asistió a su padre David para la unificación de Israel e imposición sobre sus enemigos. Prosiguiendo con la segunda lectura, el apóstol Pablo nos muestra que no hay mejor decisión que podamos hacer en la vida que amar a Jehová con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones y con toda nuestra voluntad, porque Jehová dirige los pasos del justo y le concede la victoria a todos sus caminos, haciéndolo fructífero en gran manera, por cuanto vive humillado, buscando la presencia de Jehová para obtener dirección en todos los asuntos. El propósito del justo es replicar la imagen de Yeshua HaMashiach, procurando en todo la estrecha comunión con Jehová de los ejércitos para llevar a cabo su obra. Para ello nos capacita en la obediencia de su palabra de vida, con lo que nos justifica para darnos de continuo la habilidad de caminar en su presencia, o lo que es lo mismo, penetrar la nube de su gloria. Finalmente, el Salmo 119 es la joya de todos los salmos, donde en todo su extenso contenido el salmista expresa la necesidad de caminar en estrecha comunión con la palabra de Jehová en todas las etapas de la vida del hombre. Por excelencia, este canto exalta la importancia de tener mayor estima por la palabra de Jehová, que por cualquier bien material, por muy valioso que éste sea, que no posee la habilidad de liberar, salvar y prosperar íntegramente, como la tiene la palabra de Jehová Dios. Todo esto se desarrolla a continuación en la hermenéutica de hoy. Acompáñanos a degustar el banquete que tiene preparado el Padre de la Gloria, Jehová de los ejércitos, para esta fiesta consagrada del Shabbat semanal. Amén. Iniciamos con el Evangelio de hoy, tomado de Mateo 13, versículos del 44 al 52. Diagnóstico. El capítulo 13 contiene 7 parábolas, a través de las cuales Yeshua no describe al reino de una manera sistemática, sino que se nos muestra una serie de imágenes desde perspectivas diferentes y ninguna en definitiva, pero cada imagen añade algo a nuestro entendimiento. Cada parábola incluye las palabras: el reino de los cielos es semejante. Reino de los cielos es sinónimo con reino de Dios. Podemos emparejar estas parábolas. La parábola del grano de mostaza y la levadura contrastan principios pequeños con los grandes efectos que llegan a tener. Enfatizan el poder de la acción de Dios para extender el reino hacia afuera comparado con el grano de la mostaza y hacia adentro comparado con la levadura. Las parábolas del tesoro escondido y la perla fina tienen que ver con objetos de gran valor que sirven de principio para el gran valor y compromiso que posee el reino de Dios. La parábola de la red y la parábola de la cizaña enfatizan lo abierto que está el reino a todos los que deseen entrar y el gran juicio que se acerca cuando lo malo será separado de lo bueno.
Iniciemos con la parábola del tesoro escondido y la perla fina en los versos del 44 al 46. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, un comerciante que busca perla fina. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Estas son parábolas que involucran tres hechos fundamentales: descubrimiento, alegría y acción. El comerciante está activamente buscando perlas, mientras que el otro hombre simplemente se encuentra un tesoro en un campo. Ambos, sin embargo, reconocen el valor asombroso de su descubrimiento y venden todo lo que tienen para poder comprarlo. Ninguno de estos casos menciona un sacrificio, tener que dejar algo precioso, tener que tomar una decisión difícil. Ninguno está triste en la acción tomada lo venden todo, porque rebosan de alegría por su descubrimiento y la posibilidad de poseer tal tesoro. Son como quienes, como los discípulos que dejaron todo por seguir a Yeshua HaMashiach, como lo vemos en Mateo 4, versículos del 18 al 22, y en Mateo 19, versículos del 27 al 30. Además, también se parecen al apóstol Pablo, que decía: todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de él, ya nada tiene valor para mí y todo lo considero como basura, mientras trato de ganar a Cristo. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, verso 8. Y no son tampoco como el joven rico, que se marchó triste porque era un gran terrateniente y no soportaba dejar sus posesiones, en Mateo 19, versículos del 16 al 26. Continuando con la parábola del tesoro escondido de este verso 44, no era raro que en esa época y lugar la gente enterrara sus posesiones más valiosas, dado de que no existían bancos seguros para cuidarlo. Las pequeñas aldeas no podían prevenir el saqueo de bandoleros y los soldados tenían la libertad de tomar lo que necesitaran. Sin embargo, es importante saber que el entierro proveía la mayor seguridad, pero no ofrecía garantía, dado que una persona podía morir llevándose a su tumba el secreto de su tesoro, y otros podían dejar su lugar y más adelante encontrar que no podían volver, y que la ley rabínica judía proveía que estos tesoros pertenecen al que los encuentre. Así ocurre con muchas personas que no buscaban el reino de Dios, pero un día, mientras se ocupaban de sus proyectos personales, Cristo se les reveló y se convirtieron. Un buen ejemplo de esto es la conversión del apóstol Pablo en Hechos 9, versículos del 3 al 6. En la parábola de las perlas finas, en los versos que van del 45 al 46, los comerciantes compran para vender, pero como podemos comprender por esta corta parábola, este comerciante anda buscando perlas de gran valor y al encontrarla, quiere la perla por el placer que le da poseerla. Asimismo, hay casos donde el hombre anda en busca de Dios y lo encuentra. Tal es el caso que le pasó a Cornelio, el cual era un hombre piadoso que a través de sus oraciones y buenas obras buscaba a Dios. Pero un día se le apareció un ángel quien le dijo que buscara a Pedro, porque él le declararía cómo acercarse correctamente a Yeshua, en Hechos capítulo 10, versos del 1 al 6. Hay dos lecciones que aprender aquí. La primera, una es
que nos exige el Evangelio. ¿Qué es lo que nos exige? Entendamos que la gracia no es gratis, sino que requiere acción. No podemos vacilar porque no se puede servir a dos amos, como lo dice Yeshua en Mateo 6:24. Ninguno de estos hombres hubiera obtenido el tesoro si no hubiese estado dispuesto a pagar su precio. Además, esta parábola empieza con la parábola del sembrador en los versos del 1 al 9, en la que la semilla no encuentra lugar para tomar raíz en 3 de los 4 tipos de terreno, como se ve al inicio de este capítulo. Ahora, Yeshua dice en Mateo 6, versículos del 19 al 21, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estrago, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estrago, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En segundo lugar, o la segunda premisa, es que la alegría que da y no el deber es lo que lleva a estos hombres a actuar. No venden todo para comprar el tesoro porque están obligados a hacerlo, sino porque sus corazones lo exigen. Al instruir sobre el Evangelio, debemos hacerlo con alegría, pues estamos proclamando buenas noticias en lugar de malas, y esa alegría no depende de la naturaleza del terreno que recibe la semilla, pues es un gozo que nada ni nadie nos puede quitar. El mensaje de condenación está en las Escrituras, pero convence a pocas personas, siendo estas personas los que tampoco se convencieron con los correazos de sus padres para hacer las cosas correctamente. Ahora, una buena noticia siempre llama la atención. Estas parábolas nos instruyen que el reino de los cielos está disponible para toda la humanidad, ya sea que la encuentres o que le busque. Ahora, el resultado depende de si accionas a favor de permanecer en él alegremente. Continuamos ahora con la parábola de la red, que está contenida en los versos del 47 al 50. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canasto y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Existían 2 métodos usados en Palestina para pescar. El primero consistía en llegar a aguas profundas con una barca y luego echar con fuerza una red que tenía en sus extremos pesas de plomo, las cuales hacían que la red descendiese profundamente de manera rápida en un solo punto y así atrapar muchos peces de la misma especie. Luego, la red atrapaba a los peces, era arrastrada a la orilla. El segundo método al que Yeshua se refiere aquí es a la pesca con red de cerco o barredera. Ese tipo de red tiene flotadores de corcho a lo largo de la parte superior y pesos de plomo a lo largo de la parte inferior. Se puede tender entre 2 barcas o soltar desde una embarcación y posteriormente arrastrar hasta la costa mediante sogas. Cuando se tira de la red, todo lo que se encuentra en su camino queda atrapado. Este tipo de red no discrimina entre tipos de peces, así que las capturas hechas con ella podían ser de cualquier especie conocida que hay en el mar. Una vez en la orilla,
se hacía una selección de los peces. Si bien los pescadores en general separaban los peces capturados entre comestibles y no comestibles, los pescadores judíos tenían que hacer una diferenciación adicional de conformidad con las leyes dietéticas que prohibían el consumo de ciertos peces comestibles, como lo prescribe Levítico 11:9. Estos son los que hay en el agua y que pueden comer. Ustedes comerán los que tienen aletas y escama, bien vivan en el mar o en los ríos. O también aparece en Deuteronomio 14, versículos del 9 al 10. De todos los animales que viven en el agua comerán todo lo que tiene aletas y escama, pero no los que no tienen aletas y escama. A estos los considerarán impuros. Esta parábola tiene esencialmente los mismos puntos que la parábola de la cizaña, de los versos 24 al 30. Las lecciones son que el juicio pertenece no a los discípulos, sino a Jehová Dios. Y el juicio vendrá y habrá separación de justos de los impíos, de los buenos de los malos. Ahora vamos con la parábola del tesoro nuevo y viejo, de los versos 51 al 52. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Yeshua acaba de terminar sus enseñanzas en forma de parábola y quiere estar seguro que sus discípulos hayan entendido el significado de las mismas. Porque aparte de ser un cumplimiento profético, las parábolas representaban para los incrédulos un misterio que no lograban entender por la dureza de sus corazones. Por ello pregunta a sus discípulos: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Los discípulos responden que sí han entendido y no hemos de dudar que sea cierto, pues en lo privado Yeshua ha explicado el significado de dos parábolas. Ahora, el conocimiento pleno de ellas lo tendrán después de recibir al Ruach HaKodesh, en donde comprenderán el reino de Dios. En las Escrituras hay muchas enseñanzas que el hombre carnal no puede comprender o las interpretan mal. Pero para los hijos de Dios no es así, ya que tenemos al Ruach HaKodesh que nos instruye para comprenderla. El verso 52, entonces Jesús dijo: está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Yeshua termina sus enseñanzas con una comparación de sus discípulos con un padre de familia que, teniendo tesoros viejos y nuevos, los saca para compartirlo con sus hijos, con el fin de enriquecerlos de acuerdo al buen uso que estos le puedan dar. Es importante recordar de la hermenéutica pasada que la frase reino de Dios o reino de los cielos no aparece en el Antiguo Testamento y reino de Dios aparece 63 veces en el Nuevo Testamento, mientras que reino de los cielos aparece 33 veces y únicamente en este Evangelio de Mateo y no en otra parte de la Biblia. Es por ello que Yeshua llama a sus enseñanzas en esta parábola a las cosas nuevas. Es así que cuando Yeshua compara a sus discípulos con un maestro en religión, es decir, un maestro de la ley, llamados también escribas, letrados o rabinos, quienes eran los que habían asumido el oficio de la instrucción religiosa al pueblo, les está diciendo: ustedes están instruidos en la ley de Moisés y ahora están instruidos también en el reino de Dios. Y así saben enseñar lo nuevo sin dejar de conservar el valor de lo antiguo. La imagen es la de una persona reverente y disciplinada, dispuesta a cumplir la palabra de Dios. Esto es lo que Yeshua espera de los discípulos y dice que tal persona se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas.
El padre de familia tiene una caja o un cuarto del que saca lo nuevo y lo viejo en reversa del orden esperado. Así se enfatiza la importancia de lo nuevo sin anular lo viejo. Con estas palabras quedará claro lo que el Señor esperaba de sus discípulos y en general de cada uno de nosotros en cuanto a la responsabilidad que tenemos de enseñar a otros los preceptos divinos como todos unos escribas diligentes. Para ello contamos con la ayuda, con el auxilio del Ruach HaKodesh, pero debemos hacer nuestro esfuerzo por estudiar la palabra completa de Dios sin discriminación y así comprenderla para llegar a edificarnos para justicia y bienestar de nuestra alma y de quienes nos rodean. En cuanto al pronóstico, sigue Yeshua mostrando que debemos hacer lo que dice la palabra de Jehová para ser salvo. En el capítulo 19, versículos del 16 al 30, narra al joven rico que le preguntó a Yeshua lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Yeshua responde, cumple los mandamientos. A lo que respondió, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Es allí cuando Yeshua revela lo que hay que hacer para heredar la vida eterna en el reino de Dios. Vende todo lo que posee y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y por supuesto que el joven rico no entendió que para estar en el reino hay que dejar atrás todo apego al mundo, en su caso visiblemente al dios Magmón. Pero ahora veamos una vez más qué acontece con quienes sí dejan todo por el reino de Dios. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Yeshua le contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. En Mateo 22, versículos del 1 al 14, tenemos la parábola del banquete de boda. Nos habla de mantenernos en fidelidad a Jehová Dios para estar delante de su presencia el día que se celebren las bodas del Cordero y participemos de ella, porque quien no porta el traje de santidad será atado de pies y manos y echado a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. En el capítulo 24, versículos del 29 al 51, Yeshua habla de su segunda venida, en donde habrá selección de buenos y malos. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Y recordará los tiempos de Noé, porque la gente seguía en ese entonces comiendo y bebiendo y se casaban hombres y mujeres y no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De 2 mujeres que estén juntas moliendo el trigo, una será tomada y la otra no. En Mateo 25, versículos del 1 al 13, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. En apariencia, todas cumplían los requisitos de ser novia del Cordero, pero 5 de ellas eran descuidadas y quedaron fuera de las bodas, mientras que las otras 5 precavidas estaban realmente preparadas para la venida del amado Yeshua. Atentos, porque no es por actos externos
En cuanto al control del pronóstico, si ya sabemos que al final de los tiempos vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente, y que allí será el llorar y el rechinar de dientes, entonces más nos vale estar preparados. Para ello, debemos tener alta estima por el reino de los cielos, porque muchos no se convierten en discípulos de Yeshua por todo lo que temen dejar, sin entender que el principio fundamental para conquistar el reino de Dios es dejar todo en el mundo, carne y demonio, para ganarlo todo en Cristo. Porque el mundo y sus placeres solo ofrecen al hombre corrupción y muerte eterna, frente al gran valor que tiene el reino de Dios, que ofrece una vida con propósito en Cristo, aquí en la tierra y luego la vida eterna. En la red de cerco o barredera se reúnen peces de todas clases. Jehová así lo ha determinado, y debemos saber que algunos aparentemente malos llegarán a ser verdaderamente gente del reino, como el apóstol Pablo, y otros que parecían prometedores en un comienzo traicionarán a Dios al final, como Judas. Por ello el llamado es a permanecer en santidad, cumpliendo el temor de Dios y las obras de piedad, instruyéndonos en la palabra de Dios para que al final de los tiempos seamos escogidos como buenos. Debemos esforzarnos por convertirnos en todos unos maestros de la ley, instruidos en el reino de Dios, lo que equivale a conocer las Escrituras sin discriminar nada de ellas. Para ello debemos tener en alta estima la instrucción de Jehová, estudiándola diligentemente, viviendo de acuerdo a ella, que es la cultura del reino de Dios, y enseñar como un padre a los nuestros y a quienes Dios traiga a nosotros la valiosa doctrina de Jehová Dios, que trae vida y faculta la salvación por fe. Debemos vivir velando, preparados para la parucía, ya que su promesa se cumplirá. No hay que distraerse en el mundo, ni por quienes niegan su venida, sino aguardar su regreso, felices, santificados, en integridad y fidelidad a la palabra de Dios, la única verdad que se cumple. Amén. Continuando con la primera lectura, recuerden que es del primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 y del 7 al 12. Diagnóstico. El capítulo 2, anterior a este, aborda cómo Salomón llegó al trono. Y en el capítulo 3 de Primera de Reyes se inicia el relato en torno a Salomón y su reinado. Con Salomón en el trono comienza la llamada Edad de Oro del reino de Israel, y sigue la desobediencia de hacer alianzas matrimoniales con otros países, como lo vemos en el verso 1. Salomón pasó a ser yerno de Faraón de Egipto, en donde el Strong hebreo 2860, Shatán, yerno, esposo, yerno, un pariente por matrimonio, un niño circuncidado, es el marido de la hija, como alguien que se somete a la circuncisión, lo que resulta en gran mal para Israel, porque el hombre que llega a ser el yerno de otro hombre se hace subordinado de éste. Estas uniones demuestran la alta estima en que era tenido el reino de Israel. Eran usadas para asegurarse la paz y para estabilidad de un país. Además, se hacían para extender su poder y prestigio y para ayudar a mejorar la economía de la nación, y peor aún porque se hace vulnerable a las influencias nocivas de su esposa, desobedeciendo Deuteronomio 7, versículo del 3 al 4. No te emparentarás con ella, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirían a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros.
con lo que la ira de Jehová se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. ¿Acaso desconoce Salomón que había una ley que prohibía estas uniones matrimoniales con extranjeras? Por supuesto que no. Pero en vez de un lazo matrimonial, lo que se acentúa es la alianza político-militar entre las dos naciones, dirigida estas por los dos líderes políticos, sin importar las consecuencias. En el versículo 2, el pueblo ofrecía entonces sacrificios en lugares altos, porque aún no había sido construida la casa destinada al nombre de Jehová, lo que daba entredicho que Salomón adoraba en estos lugares. Salomón vivía en ambigüedad, amaba a Jehová, pero adoraba en los lugares altos. En estos lugares se rendía culto a Jehová y también a los Baales y a otros ídolos, lo que va en contra de Deuteronomio 12, versículos del 13 al 14. Tengan cuidado de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar, solo en el lugar elegido por Jehová. En una de tus tribus podrás ofrecer tus holocaustos y solo allí harás todo lo que ordeno. Uno de los lugares altos estaba en Gabaón, que pertenece a una colina, ciudad importante en donde estaba el mismo tabernáculo que Moisés había levantado en el desierto. En Gabaón había un altar muy importante en territorio de Benjamín, a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Este fue el lugar favorito en donde Salomón, como rey, celebró su primer culto de adoración a Jehová. Y es allí, en ese lugar célebre de la historia, donde ofrece un sacrificio de tan significativa importancia. Aquí recibe una revelación especial sobre un reinado mediante un sueño. En este contexto se desarrolla la lectura de hoy. Iniciemos. El verso 5. Allí en Gabaón Jehová se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Podrá haber una manera mejor de iniciar un rey su gobierno que la de darle a Dios el primer lugar en su vida? Sin duda, los errores que comete Salomón al comienzo de su gobierno son el producto de su inexperiencia. Heredaría de su padre David la debilidad de dejarse dominar por las circunstancias y costumbres que le rodeaban. Pero ahora estos errores parecen ser superados o pasados por alto por estas demostraciones de su profunda piedad y amor hacia Dios y por su obediencia a los principios en los que había sido educado desde su niñez. Ahora lo demuestra por este acto de adoración a su Dios. Es allí, en ese ambiente profundamente espiritual, en donde Dios se le presenta para bendecir su reinado. En los versos del 7 al 8, Salomón expone ante Dios: tú me has hecho rey, Jehová, Dios mío, en lugar de mi padre David, pero yo soy todavía muy joven y no sé aún actuar. Tu servidor se las tiene que ver con tu pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se lo puede ni calcular ni contar. Salomón siente el peso de la tarea que Dios le encomienda y reconoce su incapacidad para llevarla a cabo y que necesita de toda la ayuda de Dios. Está dispuesto a darle. Se siente pequeño e inexperto, aunque no en años, porque ya era un hombre de cierta madurez. ¿Qué experiencia podría tener en asuntos de gobierno? En el verso 9, complementario de la ley espiritual de hoy, dice: concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar a un pueblo tan importante? Y con un canto de alabanza, de gratitud y sobre todo de profunda humildad,
Salomón le pide a Dios que supla su necesidad más grande, sabiduría, el arte de tomar buenas decisiones. En el Strong hebreo 24:51 es shomak, sabiduría, ciencia, saber. Más que la mera posesión de conocimiento, pide sabiduría práctica, prudencia para gobernar, aconsejar y hacer justicia, para actuar rectamente según las leyes y principios divinos, en los que él mismo había sido formado desde un niño por su padre David. Este, sin duda, fue quien había preparado al Hijo para hacer la mejor petición de su vida, además de la inspiración de Dios. Y una oración acertada recibe siempre la respuesta acertada. No había sido hecha con fines egoístas, sino para la bendición de su pueblo. Y Dios le concedió a Salomón mucho más de lo que había pedido. Dios se lo dio, por supuesto, bajo las condiciones de un pacto de obediencia y de fidelidad a las leyes divinas. En los versos del 10 al 12 está la respuesta de Jehová. Le agradó al Señor el pedido de Salomón y Dios le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú y como nadie lo tendrá después de ti. Jehová siempre escucha a quienes prefieren las bendiciones espirituales a los bienes terrenales. Era una oración que prevalece y prevaleció por más de lo que pidió. Dios le dio la sabiduría como ningún otro hombre y además fue bendito con riquezas y honra. Si nos aseguramos de ofrecer sacrificios agradables a Dios y de pedir sabiduría del reino al Padre bueno, añadirá las demás cosas con ellos. La manera de obtener las bendiciones espirituales es clamar en oración a Jehová Dios para recibirlas de Él. En cuanto al pronóstico, al despertar Salomón regresa a Jerusalén para establecer la adoración correcta a Jehová, es decir, el ofrecer sacrificio ante el arca, descritos en el versículo 15. En los versos del 16 al 28 sigue una demostración práctica de la sabiduría que Dios le ha dado al rey al decidir Salomón el caso de las dos madres que reclamaban un niño. Muestra además que el rey tiene que actuar personalmente como juez aún para la gente más marginada. Pero Salomón adquirió sabiduría para juzgar a su pueblo como lo había solicitado, que no ejerció sobre su propia vida y la de su linaje, como prontamente leemos en el capítulo 11, versículo del 1 al 13. El rey Salomón tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Jehová: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en la de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ella y las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Jehová Dios como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astartés, la diosa de los sidonios, y a Milcón, la abominación de los amorreos. Construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcón, la abominación de los amorreos,
Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificio a sus dioses. Jehová se enojó con Salomón porque se había apartado de Jehová Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Pero Salomón no respetó las ordenanzas de Jehová, y Jehová le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré del reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido, no haré esto mientras viva, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu en consideración a David, mi servidor, y a Jerusalén, que yo elegí. En cuanto al control del pronóstico, Salomón es una muestra clara que no basta con saber que existen mandatos dados por Jehová Dios, sino que lo más importante es saber que Dios es de pacto y que siempre cumple su parte y solo espera que nosotros cumplamos la nuestra, poniendo por obra en obediencia su palabra de vida. Estamos dados a pensar probablemente como Salomón, que podemos vivir como le place a nuestra carne y que no tendremos consecuencia. Grosso error, pues si tenemos un padre, a él debemos obedecer, más aún cuando tenemos claro que tiene mandatos, leyes y preceptos que debemos cumplir. Por ello estamos llamados a seguir el consejo de la propia palabra de Dios, dada en Deuteronomio 17, versículos del 18 al 19. Cuando suba al trono, deberá copiar para su uso esta ley del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, guardando todas las palabras de la ley y poniendo en práctica sus preceptos. Y esto es contigo, tú eres rey. Esto es tener alta estima por la palabra de Jehová Dios para vivir en bendición y heredarla a 1000 generaciones de pacto. Santiago 1, del 22 al 25 nos dice: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarlo. Y en Proverbio 1:7, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Si queremos sabiduría, más vale cumplir el temor a Jehová, adorarle, obedecerle y servirle. Y si cumplirá en nuestra vida todas las promesas de Jehová, que ahora por mencionar algunas les digo, el Salmo 37, 23, el Señor guía los pasos del hombre, lo afirma si le gusta su conducta. Y en Primera de Juan 2:17, pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Avanzando en la segunda lectura, recuerden que está tomada de Romanos 8, versículos del 28 al 30. Diagnóstico. Iniciemos con el verso complementario de la ley espiritual del día de hoy. Verso 28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Es un verso que todos los que dicen ser cristianos repiten mecánicamente y en virtud del cual justifican todo lo malo que les acontece,
considerando que si algo les pasa es porque Dios lo ha decidido así y por eso ellos nada tienen que ver con esos frutos, descartando el principio espiritual de que si cosecho es porque antes sembré. Por ello este verso no es para todo el que diga Señor, Señor. Para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado de tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Así lo dice Yeshua en Mateo 7, versículos del 21 al 23. Y la clave de este verso está en de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Quienes amamos a Jehová somos aquellos que tomamos nuestra cruz y seguimos a Yeshua, porque hemos renunciado a vivir de acuerdo al mundo, carne y demonio, y ahora vivimos de acuerdo a la cultura del reino, porque lo hacemos todo como lo establece la palabra completa de Dios, a ejemplo del propio Yeshua HaMashiach. Él nos ha escogido y llamado. ¿Por qué? Lo revela el verso 29, a los que de antemano conoció. Y conocer en el Strong hebreo 30:45 es yadá, conocido, sabes, sabe, a saber. En el hebreo esta palabra traduce que el conocer a una persona significa una relación con esa persona y actuar en consecuencia atendiendo a esa persona. Por tanto, conocer a Dios describe a alguien que no hace su propia voluntad, sino que hace lo que dice Jehová. Entonces cobra sentido el resto del versículo 29. También los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Es formar parte de la familia de Dios, como el propio Yeshua lo dice en Mateo 12:50. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Continúa esta escalera de poder en el verso 30. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. Y a los que hizo justos y santos, les da la gloria. Veamos el orden de los verbos en los versos de los versículos 29 al 30. Empieza con el principio del tiempo, conocer antes, y se extiende hasta el final del tiempo, glorificar, constituyendo esta escalera de poder. El primer escalón, antemano conoció. Segundo escalón, predestinó. Tercer escalón, llamó. Cuarto escalón, los hizo justos, o sea, los justificó. Quinto escalón, da la gloria, o sea, glorificó. El peldaño de la escalera que compromete la voluntad humana es llamó. Constituye el centro de esta escalera de poder, ya que no cualquiera es llamado, porque no todos tienen estima por la instrucción de Jehová para obedecerle. Es por ello que el ser llamado es una promesa que no se aplica a todo. Solo la persona que ama a Dios y que es llamada según su propósito es a quien Jehová Dios transformará de caída a bendición, de la condición de pecado a habitar en la gloria, su presencia con todo su poder. La meta de Dios es nuestra justificación y glorificación, que incluye ser conformes a la imagen de su Hijo, para que podamos ser parte de la gran familia de Dios. Desde el principio fuimos creados en la imagen de Dios, según Génesis 1, 26 al 27, pero esa imagen fue distorsionada y rota por la caída en Génesis 3.
En Isaías 46:10 nos dice: yo anuncio desde el principio lo que va a venir y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Yo digo y mis planes se cumplen y todo lo que quiero se realizará. Es así como Jehová Dios, que conoce el final y sabía el hecho que el hombre caería, nos predestinó para restaurarnos a nuestra forma original, haciéndonos como su Hijo. Dios anhela que nos hagamos como Cristo, que llevemos la imagen de Cristo y nos hace justos y santos a través de su sangre preciosa, Yeshua, y por vivir en humillación obedeciéndole. Nos lleva a un nivel espiritual de mayor poder, porque ahora te da su misma gloria, que es el nivel de lo sobrenatural, el nivel donde operan los milagros. En cuanto al pronóstico, Jehová Dios puede parecer exclusivo al escoger y llamar, pero la parábola del banquete de boda en Mateo 22 del 1 al 14, Yeshua dice: aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Aquí se observa que la invitación está destinada a unos pocos, a todo Israel, pero estos no quisieron venir. Es así como el rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad, y extendió la invitación a todos los que encuentre. Es así que los servidores trajeron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados en Mateo 22:10. Ahora, el rey no encontró fallo con ningún invitado malo ni bueno, excepto el hombre que no llevaba el traje adecuado para una boda. El rey castigó solo a ese hombre. Yeshua concluyó la parábola: porque muchos son llamados y pocos escogidos, en el verso 14. Esto sugiere que Dios extiende la llamada ampliamente, pero solo tiene efecto para los que responden de la manera adecuada. Es en ello donde se cumplen las promesas que siguen en los versos del 31 al 39 de Romanos 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si entregó a su propio Hijo por todos nosotros, también nos dará con él todo lo demás. Nadie puede acusarnos porque Dios mismo nos declara justo. Nadie puede condenarnos. ¿Quién nos condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo, ni las pruebas, ni las aflicciones, ni la persecución, ni el hambre, ni la falta de todo, ni los peligros, ni la espada. Y puede que por su causa nos arrastren continuamente a la muerte, nos traten como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo eso saldremos triunfadores, gracias a Jehová que nos amó y salvó en Yeshua. En el capítulo 9, Pablo aborda el tema de la relación de la nación de Israel con el plan divino de salvación. Interpreta la renuencia de los judíos a aceptar el evangelio como parte de este plan de salvación y exalta tanto el amor como la soberanía de Dios, y en virtud de ello establece una separación entre el linaje de Ismael y el linaje de Isaac, cuyo nacimiento solo fue posible por la intervención de Jehová en cumplimiento de la promesa hecha al obediente Abraham. Por lo que Isaac nace en el nivel gloria alcanzado por Abraham. En el control del pronóstico, Yeshua en todo momento estuvo en comunión con el Padre Jehová para recibir direccionamiento y actuar conforme a su voluntad. De esa misma manera, tengamos también nosotros alta estima de su palabra para cumplir como justo nuestros propósitos, que se centra en reflejar y replicar las obras de Yeshua HaMashiach,
por transitar a través de la comunión íntima con el Padre Bueno, niveles de poder espiritual cada día mayores y poder lograr la perfección que no reside en nosotros, sino en la presencia plena de la gloria de Jehová Dios en nuestras vidas. Para ello, debemos saber que Jehová nos capacita a través de la obediencia de su palabra de vida. Creamos a Dios, creamos a su instrucción, gravitemos en nuestro pensamiento constantemente lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo y llenémonos de gozos en saber que nos ha amado desde antes y que ahora amamos a Jehová Dios y por eso todas las cosas suceden para bien en nuestra vida, porque le conocemos. Nada hemos hecho para merecer tanto amor del Padre. Seamos agradecidos por esta predestinación de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y darnos el regalo de caminar en su presencia y penetrar en su gloria. Amén. Finalmente se presenta el Salmo 119. Recuerde que los versos de hoy son el 57 y 72, el 76 al 77, 127 al 128 y 129 al 130. Este salmo acróstico, exquisitamente escrito, es una verdadera obra de arte, dividida en 22 estrofas, formadas cada una de ellas por 8 parejas de versos. Todos los versos de cada estrofa comienzan con su correspondiente letra del alfabeto hebreo. Así, la primera estrofa inicia con la letra Aleph, la segunda estrofa inicia con la letra Bef, y así sucesivamente hasta el final del poema. El tópico que presenta el Salmo es el de la divina revelación de la ley, a veces llamada en este Salmo mandamiento, testimonios, estatutos, mandatos, juicio, palabra, preceptos, promesa, ordenanzas y camino. Así como en el español se usan diferentes palabras ya descritas, en el hebreo original también hay diferentes términos utilizados para mandamiento. Inicia el verso 1 con bienaventurado, dichoso, Macario, felices, Echer, lo cual da la pauta para todo el resto del Salmo. La clave para la felicidad es cumplir la voluntad de Dios, tal cual se revela en su palabra. Analicemos algunas de estas palabras en hebreo para mandamiento. En el Strong hebreo 64:90, picuet, un precepto, estatuto o mandato, algo autorizado o designado por Dios. Esta palabra viene del verbo pagap, que quiere decir designar, supervisar, situar o registrar. El verbo tiene el sentido de contar o enumerar los cargos personales, aquellos por los cuales se es responsable. Aparece 24 veces, siempre en los salmos, y 21 de ellas en el Salmo 119. En el Strong hebreo 4687, mixbash, ordenanza, precepto o ley, un cargo, orden o directiva. Mishbash deriva del verbo tasabash, que significa comandar, designar o hacerse cargo de algo. Mishbash aparece 180 veces en el Antiguo Testamento, 43 veces en Deuteronomio y 22 en el Salmo 119, honrando así las múltiples facéticas instrucciones de Dios para su siervo. El término Bar Mishbash, que significa hijo del mandamiento, marca la mayoría de edad de un joven judío que acepta sus deberes según la ley de Moisés. El texto de este salmo considera la absoluta autoridad de la palabra de Dios como algo inalterable y firmemente asegurado en el cielo.
El pasaje señala lo eterno del dominio divino mediante su palabra, aunque los tiempos y las estaciones cambian y las costumbres sociales, las opiniones humanas y las orientaciones filosóficas varían. Ello no afecta la permanencia o la autoridad de la palabra de Dios. Dios es fiel en el ejercicio de su poder, en el cumplimiento de su promesa y las bendiciones de su palabra, tanto como en su exigencia de justicia y juicio. Así como habló y la tierra fue creada y se sostiene, de la misma manera también ha hablado en cuanto a las leyes que rigen la vida. El relativismo del pensamiento humano no afecta su autoridad o sus normas. Aunque la creación subsiste por su palabra, todas las cosas creadas le sirven. El hombre contradice a menudo la autoridad del Creador, pero cualquiera que sea nuestra pasada rebelión, cuando acudimos a Cristo, debe ocurrir una restauración de la palabra de Dios como principio orientador de nuestras vidas. El Salmo 119 revela múltiples aspectos de la palabra de Dios y muestra cuánto puede asistirnos en las circunstancias prácticas de la vida. En lo que respecta a los versos de hoy, iniciemos con el verso complementario de hoy, el verso 57. Lo que escojo, Señor, yo lo he dicho, es observar tus palabras, en donde el salmista manifiesta lealtad proclamada. Estas son las palabras de un alma satisfecha. Por eso dice, escojo observar tus palabras. Esto es, en medio de cualquier circunstancia, podré permanecer firme en tus ordenanzas, reconociendo siempre el amor inagotable que llena todas las cosas que solo da Jehová Dios. El verso 72, la ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y plata. El salmista entendía que aún la circunstancia podía ser buena si le enseñaba la palabra de Dios. Si la instrucción de Dios es más valiosa que todas las cosas, entonces también es más valiosa que las riquezas, oro, plata, propiedades, negocios y dinero y todo lo que existe en la bolita del mundo. En el verso 76, que tu gracia me asista y me consuele conforme a tu palabra dada a tu siervo. El salmista oraba en un fundamento sólido, en base de las promesas hechas en la palabra de Dios. Con tales promesas, él pidió por gracia o misericordia ser asistido en medio de su aflicción. El salmista correctamente recibió la palabra de Dios como algo personal para sí mismo, al decir, tu palabra dada a tu siervo, comprendiendo que toda instrucción de Jehová Dios es para quien la recibe y no solamente es una palabra para la humanidad en general o para el pueblo del pacto. En el verso 77, que venga a mí tu ternura y me dé vida, porque mis delicias son tu ley. El salmista oró con el entendimiento de que las tiernas misericordias de Jehová Dios vinieron a él por medio de la palabra, la ley de Dios. Al estar cerca de la palabra de Dios que proporciona vida y paz y dejar que le llenara, él también recibió las ternuras de Dios. El verso del 127 al 130 nos dice, al verlo, amo más tus mandamientos, los aprecio más que el oro fino, me regulo por todos tus preceptos y odio cualquier camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por eso mi alma los guarda. Exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de lo sencillo. La palabra de Dios es preciosa y correcta, aunque otros las tenían como algo sin valor. El salmista en respuesta decidió el amar sus mandamientos aún más. Los valoraba más que el oro y más que el oro muy puro. Así
obedeciendo los maravillosos testimonios de Dios, el salmista de nuevo declaró su asombro y placer a la palabra de Dios. Era una fuente continua de fascinación para él. El salmista, recibiendo la palabra que da luz, repitió una idea previa que la palabra de Dios le alumbra, hace que las cosas sean más claras y no menos cuando la palabra llegó, la claridad y la luz llegaron. Tú y yo, como el salmista, tenemos que tener preeminencia en nuestra vida por amar y cumplir la palabra de Jehová Dios. Amén. Conclusión. Todo el que tenga en alta estima la vanagloria del mundo se condena a sí mismo a una vida apartada de Jehová, poniendo su atención en lo efímero. Se afanan por los bienes temporales, estimándoles como eternos. Esclavos de la idolatría, se esfuerzan por ser estimados y reconocidos en medio de los hombres como dioses artificiales. Y el precio que pagan es la degradación de su propia persona, puesto que estiman al barro como si fuese el oro más reluciente, y al final de la carrera son degradados como simples trapos sucios que ya cumplieron su función, para darle paso a un nuevo trapo reluciente, listo para degradarse de a poco al entrar en contacto con la basura del mundo, carne y demonio, cuya finalidad es corroer vidas para destruir el diseño de la familia del Creador. En contraste, quien estima la instrucción de Jehová, aún bajo persecución, siendo rechazado por el mundo en pleno, prospera, porque es Jehová quien cuida y salva de la vida del justo, impidiendo que prevalezca el mal sobre sus elegidos. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén. Preciosos Reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica y vamos a orar por todos los colaboradores y diezmadores que contribuyen con este ministerio para llevar palabra libre de contaminación y salvar las almas. Y por eso le decimos al Padre bueno Jehová Dios, gracias Padre Santo por haber traído a cada uno de ellos y ablandar su corazón y dar en cantidades grandes y remecidas para la extensión del reino de Dios y su justicia. Te pido, Padre Santo, bendícelos de manera sobrenatural. Haz, Padre Santo, que todo don que han traído a este ministerio, tú seas el que les bendice de manera sobrenatural, tú seas el que los prospera, porque es en ti, Padre Santo, que todos fructificamos. Haz, Padre de la gloria, que cada una de sus empresas, sus negocios, sus empleos, sus trabajos, prosperen de manera sobrenatural. Haz que tengan ingresos acorde a la siembra que han dado en este ministerio y que también permanezca en ellos la línea profética a lo largo de las generaciones para que también todo su linaje permanezca escuchando palabra de vida. Padre Santo, haz que sus matrimonios estén a salvo, haz que cada uno cumpla sus roles de acuerdo a tu diseño original de la familia y que se aumente la comunión entre ellos para que su linaje vivan a salvo, que no escatimen corrección para que siempre siguiendo la instrucción que la mejor que pueden recibir es tu palabra de vida, cuiden y cultiven todo lo que está bajo su cobertura. Dale sensibilidad, Padre Santo, del pecado para que no lo cometan y se aparten de él y de esa manera sean bendecidos ellos y sus 1000 generaciones de pacto. En Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Ahora dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue al día todo lo que publicamos. Y no olvides darle comentario a ese minuto que ha sido de impacto para tu vida, de manera que interactúes con todo el que comente esta hermenéutica. Y comparte con todos tus contactos, porque así como ha sido de bendición para ti, también lo sea para ellos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.
es nuestro Dios.